Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas, porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con el corazoncito latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque tenemos noticias emocionantes, jugosas y absolutamente imperdibles. Hoy vamos a charlar sobre una comedia romántica que hay, amigos. Solo con pensar en ella, ya me dan ganas de verla. Estoy hablando nada más y nada menos que de la nueva comedia romántica que, atención, va a protagonizar Kerem Bürsin. ¿Y adivinan quién más? Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en una comedia romántica. ¿Pueden creerlo? Yo todavía no. Me pellizco cada 2 minutos para asegurarme de que esto es real. Pero a ver, vamos a poner un poco de orden a la emoción. Ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos actores, y yo también. Y no es para menos. Kerem Bürsin, con su encanto irresistible, su mirada que derrite y su talento para la comedia, es un espectáculo. Ese hombre tiene la capacidad de hacerte reír con una simple mueca, de transmitirte una amplia gama de emociones con solo levantar una ceja. Su carisma es innegable, su energía contagiosa y su habilidad para la interpretación es inigualable. Y Hande Erçel, con su belleza deslumbrante, su dulzura innata, su capacidad de transmitir emociones a través de su mirada y su innegable talento actoral, es una diosa. La forma en que Hande logra conectar con el público, la naturalidad con la que se desenvuelve frente a la cámara, la versatilidad para interpretar diferentes personajes, es admirable. Juntos, ya podemos imaginar la química explosiva que van a tener en pantalla. Ya solo con pensar en las risas, en los momentos románticos, en las escenas que nos harán suspirar, me emociono. La verdad, solo el hecho de saber que van a compartir set es suficiente para que mi cerebro se ponga a fantasear con la trama, con las escenas, con los momentos románticos, con los enredos y sobre todo con las risas. Y créanme, una buena comedia romántica turca, bien hecha, es un tesoro que hay que atesorar. Son esas series que te alegran el día, que te hacen olvidar los problemas y te transportan a un mundo lleno de amor, humor y personajes entrañables. Es como un abrazo cálido en un día frío. Pero, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, la información es todavía un poco escasa, porque, como siempre, los turcos se guardan los secretos con una disciplina envidiable. Son maestros en el arte del misterio, pero eso solo aumenta nuestra expectación y alimenta nuestras ganas de saber más. Sin embargo, tenemos algunas pistas que nos dan una idea de lo que se viene. Primero, el género. Ya lo dijimos, es una comedia romántica. Y para los que no estén muy familiarizados con el género, esto significa que nos espera una historia llena de amor, de enredos, de situaciones divertidas, de personajes entrañables y por supuesto de mucho romance. Las comedias románticas turcas son famosas por combinar el humor con el drama, por explorar las relaciones familiares, las tradiciones turcas, y por presentarnos personajes que, a pesar de ser ficticios, se sienten muy reales. Son series que te hacen reír a carcajadas, llorar de emoción y reflexionar sobre la vida. Son un reflejo de la sociedad turca con sus costumbres, sus valores y sus contradicciones. En una comedia romántica turca podemos esperar personajes con los que nos podemos identificar héroes y heroínas que no son perfectos, que tienen defectos y que cometen errores, pero que son auténticos y cercanos. Situaciones hilarantes malentendidos, enredos, situaciones embarazosas y momentos de pura comedia que nos harán reír a carcajadas. Romance a raudales miradas cómplices, roces sutiles, besos apasionados y declaraciones de amor que nos harán suspirar y creer en el amor verdadero. Conflictos familiares y sociales la lucha de los personajes por superar obstáculos, por defender sus sentimientos y por encontrar su lugar en el mundo. Tradiciones turcas bodas, fiestas, costumbres y tradiciones que nos permitirán conocer un poco más la cultura turca. Escenarios hermosos ciudades vibrantes, paisajes espectaculares y locaciones que nos transportarán a otro mundo. En resumen, una comedia romántica turca es una experiencia completa que combina el humor, el romance, el drama y la cultura. Segundo, el elenco.
Ya confirmamos a Kerem y Ande que ya es un Super Plus, el secreto mejor guardado hasta el momento. Es como el ingrediente secreto que le da el sabor perfecto a una receta. Pero seguramente pronto tendremos noticias de más actores que se unirán al proyecto. Ya quiero saber quiénes serán los amigos, los rivales, los familiares de los personajes principales. Imagino que, como suele suceder en las series turcas, habrá personajes secundarios memorables que nos robarán el corazón. ¿Qué tipo de personajes secundarios podríamos esperar? Asterisco 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 el mejor amigo barra diagonal a leal asterisco asterisco un personaje que siempre está ahí para apoyar al protagonista, que lo escucha, lo aconseja y lo anima a seguir adelante. Asterisco 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 el rival barra diagonal a encantador barra diagonal a asterisco asterisco un personaje que compite con el protagonista por el amor de la protagonista, pero que también tiene sus propias cualidades y que puede llegar a ser entrañable. Asterisco 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 los familiares extravagantes asterisco asterisco padres, hermanos, tíos o abuelos que aportan humor, drama y situaciones cómicas a la historia. Asterisco 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 los amigos del trabajo asterisco asterisco compañeros de trabajo que comparten experiencias, secretos y que se convierten en una segunda familia. Los personajes secundarios son esenciales en una comedia romántica turca. Son ellos los que dan profundidad a la historia, los que aportan humor, los que crean conflictos y los que nos hacen reír y llorar. Tercero, la trama. Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. ¿Sobre qué va a tratar esta nueva comedia romántica? Por el momento los detalles son escasos. Pero amigos, tenemos que tener paciencia, porque es algo que llegará con el tiempo. Lo que sí se especula, y esto es pura especulación por el momento, es que la historia girará en torno a dos personas que, de alguna manera, se ven obligadas a convivir, a compartir un espacio, y, ya saben. A medida que se conocen, a medida que superan obstáculos, a medida que conviven, se enamoran. Esta premisa es un clásico en el mundo de las comedias románticas, pero no por eso deja de ser efectiva. La dinámica de odio-amor, o indiferencia-amor, es un recurso que siempre funciona, porque a todos nos gusta ver cómo dos personas que al principio no se soportan, terminan enamorándose perdidamente. Es una evolución natural que nos atrapa y nos hace sentir que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, este tipo de trama ofrece muchas posibilidades para asterisco 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 situaciones cómicas asterisco asterisco malentendidos, discusiones, situaciones embarazosas y momentos de pura comedia que surgen de la convivencia. Asterisco 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 desarrollo de personajes asterisco asterisco los personajes se ven obligados a conocerse a fondo, a descubrir sus cualidades y sus defectos, y a aprender a valorarse mutuamente. Asterisco 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 obstáculos y conflictos asterisco asterisco las diferencias de personalidad, los secretos del pasado y las personas que intentan separarlos, crean obstáculos que los personajes deben superar. Asterisco 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 momentos románticos asterisco asterisco miradas cómplices, roces sutiles, besos apasionados y declaraciones de amor que surgen a medida que los personajes se enamoran. Esta estructura narrativa permite una gran variedad de situaciones, desde las más divertidas hasta las más emotivas, y nos mantiene enganchados a la historia desde el primer momento. ¿Qué otras tramas podrían explorar esta comedia romántica? Asterisco 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 un amor a primera vista en un contexto laboral asterisco asterisco dos personas se conocen en el trabajo y a pesar de las diferencias y los conflictos, se enamoran. Asterisco 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 dos personas que se ven obligadas a fingir una relación asterisco asterisco para lograr un objetivo común, los personajes se ven obligados a fingir que son pareja, lo que da lugar a situaciones cómicas y románticas. Asterisco 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 un reencuentro con el pasado asterisco asterisco dos personas que se conocieron en el pasado, pero que por alguna razón se separaron, se reencuentran y descubren que el amor que sintieron no ha desaparecido. Asterisco 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 un viaje que cambia la vida asterisco asterisco dos personas se embarcan en un viaje y, a medida que recorren nuevos lugares y viven nuevas experiencias, se enamoran. Asterisco 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 un amor prohibido asterisco asterisco dos personas que pertenecen a mundos diferentes, que tienen familias que se oponen a su relación o que tienen que superar obstáculos sociales para estar juntos. La clave del éxito de una comedia romántica es encontrar una trama original y atractiva, que combine el humor, el romance y el drama de manera equilibrada, y que nos haga sentir identificados con los personajes y sus historias. Cuarto, el equipo. ¿Quiénes están detrás de este proyecto? ¿Quién es el director?
¿Quiénes son los guionistas? Estos son datos importantes porque el éxito de una serie no solo depende de los actores, sino también del equipo que trabaja detrás de las cámaras. El director es el encargado de dar forma a la historia, de elegir la estética, de dirigir a los actores y de crear la atmósfera de la serie. Los guionistas son los que escriben la historia, los diálogos y los personajes. El productor es el que se encarga de la financiación, de la logística y de que todo funcione correctamente. A medida que se vayan confirmando nombres, les mantendré informados. Conocer al equipo detrás de la serie nos da una idea de la calidad que podemos esperar. Un buen director puede potenciar el talento de los actores, un buen guionista puede crear una historia original y atractiva, y un buen productor puede asegurar que la serie se haga con los recursos necesarios. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que esperamos de esta serie. ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos sentir? ¿Qué queremos que nos haga vibrar? Primero, queremos reír. Necesitamos reír a carcajadas. Queremos que la serie nos levante el ánimo, que nos haga olvidar los problemas, que nos regale momentos de alegría y de diversión. Queremos que nos sorprenda con chistes ingeniosos, situaciones cómicas y personajes excéntricos que nos hagan reír a cada minuto. La comedia es el alma de la serie y queremos que nos haga reír desde el primer segundo hasta el último. Segundo, queremos emoción. Queremos que la serie nos haga sentir. Queremos que nos haga llorar de emoción, que nos haga suspirar de amor, que nos haga vibrar con cada escena romántica. Queremos que nos conecte con los personajes, que nos haga sentir sus alegrías y sus tristezas, que nos haga empatizar con sus problemas y celebrar sus logros. Queremos que nos haga creer en el amor, en la amistad y en la esperanza. Tercero, queremos química. Queremos que Kerem y Ande tengan una química explosiva, que se note la conexión entre ellos, que nos hagan creer en su amor. Queremos ver miradas cómplices, roces sutiles, besos apasionados. Todo lo que una buena comedia romántica necesita. La química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie romántica. Queremos que se complementen, que se entiendan con solo una mirada, que nos hagan sentir que están enamorados de verdad. Queremos que su conexión sea tan fuerte que traspase la pantalla. Cuarto, queremos una historia bien contada. Queremos que la trama sea original, que los personajes sean complejos, que los diálogos sean inteligentes, que la serie nos sorprenda con giros inesperados. Queremos que la historia nos mantenga enganchados desde el primer momento, que nos intrigue, que nos haga querer saber qué va a pasar. Queremos que la serie tenga ritmo, que no se haga lenta ni aburrida. Queremos que los personajes evolucionen, que aprendan, que crezcan y que nos enseñen algo. En resumen, queremos una serie que nos enganche desde el primer momento, que nos entretenga, que nos haga soñar, que nos haga creer en el amor. Y por supuesto, queremos que nos haga reír. Mucho. Queremos una serie que nos haga sentir vivos, que nos haga olvidar la rutina, y que nos transporte a un mundo lleno de magia y de emociones. ¿Y cuándo podremos ver esta joya? Pues lamentablemente todavía no hay una fecha de estreno confirmada. Pero como siempre estaremos atentos a las noticias. En cuanto sepamos algo, les aseguro que seré el primero en contárselos. Manténganse pegados al canal, porque les prometo que no se van a perder ni un detalle. Estaremos investigando, buscando información, leyendo noticias y haciendo todo lo posible para mantenerlos informados. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de los trabajos anteriores de Kerem y Ande. Revivir sus éxitos, volver a ver sus escenas favoritas y prepararnos para lo que se viene. Porque, créanme, esta nueva comedia romántica promete mucho. Podemos repasar sus series, películas y entrevistas, y así matar la espera mientras esperamos el estreno de su nueva serie. Es una buena forma de revivir la emoción y de prepararnos para lo que se viene. Ahora, antes de que se me olvide, no se olviden de suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo sobre series turcas, noticias de los actores y todo lo que les guste. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen las series turcas y con aquellos que, como nosotros, están esperando con ansias esta nueva comedia romántica. Y bueno, ya estamos llegando al final. Qué rápido se pasa el tiempo cuando hablamos de lo que nos gusta. En resumen, hoy hemos hablado sobre la nueva comedia romántica que protagonizarán Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Hemos repasado lo que sabemos hasta ahora, hemos especulado sobre la trama, y hemos expresado nuestras expectativas. Estamos ansiosos por ver esta serie y esperamos que cumpla con todas nuestras expectativas. Porque promete mucho. Estamos emocionados de ver la magia que Kerem y Ande van a crear juntos en la pantalla, y de disfrutar de una historia llena de risas, romance y emociones. Quiero darles las gracias a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué les gustaría que hable en los próximos vídeos. Así que por favor déjenme sus comentarios, cuéntenme qué esperan de esta nueva comedia romántica, que les gustaría que hiciera Kerem y Ande juntos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y para finalizar, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.